Mi esposa me dejó porque no quería estar con un fracasado y se fue con otro, pero cuando él la engañó y la abandonó, me llamó rogando que la ayude. Cuando pienso en todo lo que pasó, todavía hay momentos en los que no sé si reírme por lo absurdo o mentarle la madre al universo. Porque lo cierto es que uno no ve venir ciertas cosas hasta que ya le están explotando en la cara. Y en mi caso, esa explosión se llamaba Lisa, mi exesposa, que un día se levantó de la cama. Me miró como si fuera basura acumulada en la esquina del apartamento y decidió que ya no quería perder su juventud al lado de un perdedor. Así, sin anestesia, como si yo hubiera sido un mal chiste que aguantó más de la cuenta. Yo tenía 27 años en ese momento, y sí, tal vez mi vida no era una película de éxito. Trabajaba como asistente de ventas en una tienda de materiales para construcción, una de esas grandes con piso de cemento, palés apilados hasta el techo y un jefe que olía a cigarrillos desde las 7 de la mañana. Llegaba a casa molido, con las manos secas de tanto cargar bolsas de cemento y el cuerpo hecho mierda por andar acomodando estanterías bajo el sol de Fénix. Ganaba lo justo para pagar la renta de nuestro pequeño apartamento de una habitación, cubrir los servicios, comprar algo de mercado y, si la semana no había sido un desastre, darnos el lujo de unas cervezas baratas un viernes por la noche. Nunca nos faltó nada esencial, pero tampoco estábamos para lujos, y eso, con el tiempo, empezó a joderle la cabeza a Lisa. O al menos eso fue lo que me hizo creer. Al principio eran solo comentarios sueltos, medio disfrazados de bromas, que si yo me conformaba con poco, que si le daba miedo envejecer entre herramientas y polvo, que si sus amigas tenían novios con ambición y nosotros apenas podíamos permitirnos salir a comer una vez al mes sin contar centavos. Yo, como idiota enamorado, aguantaba. Me esforzaba más. Aceptaba turnos dobles cuando alguien se enfermaba, trabajaba fines de semana, traía café caliente cuando ella tenía un mal día. Todo con la esperanza de que eventualmente las cosas mejorarían y ella entendería que esto era temporal. Pero la verdad, viéndolo en retrospectiva, es que ella ya había tomado una decisión mucho antes de decirla en voz alta. El punto de quiebre fue un viernes por la noche. Recuerdo que llegué tarde del trabajo, con la espalda hecha trizas, y lo único que quería era una ducha caliente y dormir. Pero Lisa tenía otro plan, quería que fuéramos a una fiesta que una amiga suya, de esas que siempre estaban presumiendo en redes sociales, organizaba en una casa enorme al norte de la ciudad. Cuando le dije que no podía, que tenía que estar a las 6 de la mañana al día siguiente porque me habían pedido cubrir un turno extra, explotó. Me gritó que yo siempre tenía una excusa, que si no era el trabajo era el cansancio, que ella no era mi madre para quedarse sentada en casa mientras yo me enterraba más y más en una vida miserable. Luego, sin darme tiempo a reaccionar, dijo lo que me dejó paralizado: no pienso pasar mi mejor década al lado de un fracasado como tú. No hubo lágrimas, ni una disculpa. Solo rabia y desprecio. Agarró 2 maletas, metió su ropa a toda velocidad, se puso su chaqueta de cuero, tomó las llaves y salió por la puerta. Yo la seguí como idiota hasta el estacionamiento, preguntándole si estaba hablando en serio, si de verdad pensaba irse así nomás. Y entonces lo vi. Un Tesla negro, recién lavado, con las luces encendidas y el tipo que siempre había sido solo un amigo de la universidad, esperándola con una sonrisa cínica en la cara. Ella se subió al auto sin mirarme, y mientras se alejaban, me quedé ahí parado, en camiseta y con los zapatos aún llenos de polvo, sintiéndome como el imbécil más grande del planeta. No lloré esa noche. Me senté en el sillón con una cerveza caliente y la televisión prendida sin volumen. En ese momento no sabía si estaba más dolido por la traición o por lo humillante que había sido todo. 6 semanas después firmamos el divorcio como si nada. Ella ni siquiera me dirigió la palabra, solo entregó los papeles a su abogado y se fue sin mirar atrás. No pedí nada. Ni pensión, ni compensación, ni la parte que me correspondía del carro que habíamos comprado juntos. Solo quería pasar página. Pero eso fue un error. Uno grande. Porque uno no debe dejar que el orgullo de otros se lo traguen entero sin dar pelea. Y aunque en ese momento me sentí derrotado, algo dentro de mí empezó a hervir. Y ese calor, esa furia silenciosa,
fue lo que me salvó. Lo que eventualmente me llevó a trazar una venganza que ni en sus peores pesadillas Lisa hubiera podido imaginar. Actualización 1. Pasaron unos 6 meses desde aquella noche en que Lisa se largó, y para serte brutalmente honesto, al principio no hice más que arrastrarme por la vida como un alma en pena. Me despertaba cada mañana en ese apartamento silencioso, con la mitad del closet vacío, con los olores mezclados de su perfume aún adheridos a las fundas de las almohadas. Y con esa maldita sensación de que todo el esfuerzo que había puesto en esa relación se había ido directo a la basura. Dormía mal, comía peor, y vivía con una rabia que no sabía dónde meter. A veces caminaba por la ciudad sin rumbo, solo para cansarme lo suficiente y no pensar. Pero después de unas semanas de autocompasión, empecé a notar algo que antes ni siquiera consideraba: el silencio, cuando ya no duele, puede volverse productivo. Y eso fue lo que me agarró del cuello y me obligó a ponerme de pie. Renuncié a la tienda de materiales de construcción sin decirle a nadie. Me levanté un lunes y, mientras me vestía, me di cuenta de que no podía seguir tragándome la amargura en ese lugar donde todos los días me recordaban mi suerte por tener un trabajo. Caminé hasta la oficina del gerente, firmé la renuncia sin drama, y salí de ahí sin mirar atrás. Me metí a buscar algo mejor, no porque sintiera que ya estaba listo para salir del agujero, sino porque necesitaba ocupar mi mente antes de que me tragara por completo. Encontré una vacante en un mayorista de suministros industriales que pagaba comisión y bonos por metas. Era más exigente, más técnico, y el ritmo era implacable, pero cada vez que me temblaban las manos por el miedo de cagarla. Pensaba en el Tesla de Dean estacionado frente a mi casa aquella noche y se me endurecía el estómago de la rabia. Ahí fue donde empecé a meterle el alma al trabajo, como si estuviera entrenando para una guerra que nadie más veía. Me aprendí los catálogos de memoria, pasaba horas estudiando materiales, productos, condiciones de entrega, técnicas de venta y estrategias de retención. Aprendí a leer el tono de voz de los clientes por teléfono, a detectar cuando estaban a punto de colgar o cuando querían que yo insistiera. Empecé a ganar. Primero un poco, luego más. Y para cuando llevaba 4 meses ahí, ya estaba cerrando contratos que ni el jefe de ventas creía posibles. Me abrí camino a base de empuje, pura rabia acumulada y cero tiempo para tonterías. Y justo cuando pensaba que solo estaba trabajando por despecho, la vida me dio una sorpresa: un cliente con el que había cerrado un trato importante me pidió tomarme un café fuera de la oficina. Era un tipo mayor, de esos que no te miran con desprecio pero que tampoco se regalan fácil. Me dijo, mientras revolvía su café sin azúcar, que yo tenía calle, que sabía leer a las personas y que esa mierda no se enseña en ninguna universidad. Resultó que no solo tenía una empresa de construcción, también estaba metido como inversionista en una startup que ofrecía soluciones de software para manejo logístico de proyectos. Estaban buscando vendedores con sangre en las venas, que no se desmayaran frente a la palabra no y que supieran cómo hacer que un contratista se enamorara de una plataforma en menos de 10 minutos. Le dije que no sabía una mierda de software. Él solo se rió y dijo: eso te lo enseño yo, lo que no puedo enseñarle a nadie es a tener hambre. Así fue como terminé, de la nada, en un mundo completamente nuevo. El primer mes fue una paliza, no te voy a mentir. Había noches en las que pensaba que me estaba metiendo en algo demasiado grande, que iba a hacer el ridículo frente a ingenieros, directores de obra y tipos con MBA. Pero en medio del miedo había algo que me mantenía firme, algo que me daba gasolina cada vez que quería rendirme: la certeza de que Lisa me había mirado a los ojos y me había dicho que era un fracasado. Que yo no servía. Que su juventud valía más que una vida conmigo. No tenía idea de cuánto estaba ganando en comparación con antes hasta que vi mi primer cheque con comisiones completas. Era más del doble de lo que jamás había recibido en un mes en la tienda. En lugar de celebrarlo, abrí el navegador y busqué su Instagram. Ahí estaba ella, sonriendo junto a Dean en un yate, con un vestido blanco ridículamente caro y un cóctel en la mano. El pie de foto decía: todo llega para quien sabe esperar, y tenía el típico hashtag de pareja perfecta. Cerré la página sin darle like, pero tomé una captura. Esa imagen se volvió mi motivación diaria.
La guardé como fondo de pantalla en un archivo oculto que abría cada vez que sentía que el cansancio me estaba ganando. Pasó un mes, luego otro. Y mi nombre empezó a sonar dentro del equipo. Me dieron mi propio paquete de cuentas. Me ofrecieron una pequeña participación por contrato cerrado. Comencé a darme cuenta de que, por primera vez en mi vida, estaba construyendo algo que no tenía nada que ver con sobrevivir. Era mío. Yo lo estaba levantando. Y la mejor parte es que nadie sabía. Ni mis amigos. Ni mi familia. Y por supuesto, Lisa tampoco. Me volví una sombra trabajando, creciendo en silencio, alimentando un plan que todavía no tenía forma pero que ya olía a venganza. Porque sí, aún la tenía clavada en el pecho como una astilla, y aunque no se lo decía a nadie, yo no iba a dejar que todo eso quedara impune. No pensaba buscarla, no pensaba hablarle, pero tampoco pensaba quedarme tranquilo con solo superarla. No. Ella no merecía paz. Ella merecía saber, algún día, que había apostado por lo que creyó que era éxito y había perdido el premio mayor. Y yo iba a convertirme en ese premio. Aunque me costara hasta la última gota de sangre. Actualización 2. Pasó poco más de un año desde que firmamos el divorcio, y aunque por fuera yo ya era otra persona, tenía un nuevo empleo, nuevos contactos, hasta una rutina distinta. Por dentro todavía cargaba con todo el veneno que Lisa había dejado en mi sistema. No era algo que se manifestara todos los días, no es como que me despertara odiándola o llorando por lo que fuimos. No. Era más bien una presencia constante, como una voz baja, molesta, que me recordaba que había sido descartado, tirado a la basura como si no valiera ni medio centavo. Esa herida no había sanado. Solo se había vuelto parte de mí. Y, en lugar de debilitarme, me mantenía en alerta. Me hacía más frío. Más calculador. Y eso, aunque me jodiera aceptarlo, me servía. En el trabajo las cosas marchaban mejor de lo que habría imaginado. La empresa en la que estaba vendiendo software creció más rápido de lo previsto, y cuando se abrieron dos nuevos mercados, uno en Nevada y otro en el sur de California. Fui uno de los 3 seleccionados para encabezar el equipo de implementación con clientes grandes. Nos reuníamos con constructores, desarrolladores inmobiliarios, tipos que no confiaban en ningún software porque estaban acostumbrados a hacer todo a la antigua, y yo me sentaba frente a ellos con mis carpetas bien armadas. Mi presentación impecable y esa mezcla de calle y hambre que tanto me habían elogiado al contratarme. Les hablaba como si fuéramos del mismo mundo, porque yo sí venía de ese mundo, y eso les rompía las defensas. Cerraba ventas, lograba alianzas, empezaron a darme bonos y participaciones por cada contrato que superara cierto volumen. Un día, sin esperarlo, tenía más de $30,000 acumulados en el banco, y ni siquiera lo había notado porque vivía tan concentrado en seguir subiendo que no me detuve a pensar en cuán lejos había llegado. Y fue justo en ese punto, cuando ya estaba comenzando a sentirme cómodo con esta nueva versión de mí mismo, que el pasado decidió dar señales de vida. Era un martes cualquiera, de esos donde uno se mete a Home Depot a buscar algo para un cliente. Había estado negociando unos sensores de seguridad para una obra nueva y necesitaba una pieza específica que el proveedor nos había fallado en entregar. Entré al estacionamiento como un rayo, en mi nueva Ram, porque sí, me di ese gusto hace poco, después de años de andar en un sedán viejo que hacía más ruido que un tractor, y mientras buscaba dónde estacionarme, lo vi. Un Audi brillante, reluciente, aparcado justo al frente. Y ahí estaba Dean, bajándose como si el mundo le debiera algo. Usaba gafas oscuras, camisa ajustada y esa actitud de yo siempre gano que tantas veces había visto en fotos que me torturaban en silencio. En el asiento del copiloto, con el rostro vuelto hacia el teléfono y las piernas cruzadas como si estuviera en un anuncio, estaba Lisa. No me vieron. Yo me quedé dentro de la camioneta, con el motor aún encendido, observando la escena como si estuviera viendo una mala película que ya conocía de memoria. Lisa se bajó con ese aire de mujer que no tiene tiempo para nadie, ni siquiera para sí misma.
Caminaba como si estuviera desfilando en una pasarela invisible, con su vestido de marca, su bolso carísimo y la misma expresión distante con la que me dijo que ya no quería pasar su mejor década con un fracasado. Durante unos segundos me quedé paralizado. Una parte de mí quiso bajar, enfrentarla, decirle todo lo que tenía atravesado desde hacía meses, gritarle en medio del estacionamiento que ahora era yo el que se había levantado, que ella había apostado mal, que lo que había despreciado se había convertido en oro. Pero no lo hice. Porque algo dentro de mí me dijo que era mejor así. Que todavía no era el momento. Que el golpe tenía que doler más. La escena me persiguió durante varios días. Me jodía la cabeza en silencio. Pensaba en cómo lo habrían contado ellos si me hubieran visto. Mira al pobre tipo ese, el mismo que dormía en el colchón duro, ahora con una camioneta que claramente está pagando a cuotas, o cualquier mierda parecida. Me dolía no por envidia, sino porque aún creían que ellos habían ganado. Que habían tomado la decisión correcta. Que el tipo con traje caro y reloj suizo era el final feliz. Pero el universo, a veces, se toma su tiempo para acomodar las piezas. Y unos días después, sin que yo hiciera absolutamente nada, las piezas empezaron a moverse por sí solas. Salí a tomar unos tragos con un viejo conocido de la tienda donde trabajaba antes, uno de esos tipos que está en todos lados y se entera de todo porque nunca cierra la boca. Entre cervezas y chismes me dijo, como quien comenta el clima, que Dean había estado metiéndose en problemas. Que lo habían visto muy seguido con una influencer joven, que al parecer tenía más curvas que neuronas. Y que la esposa de un cliente había jurado que él andaba usando las tarjetas de inversión para financiarle viajes a la muchacha. Me quedé en silencio, solo lo escuchaba. No pregunté demasiado, no quise parecer curioso, pero esa noche dormí como hacía meses no dormía. Algo me decía que ese castillo que Lisa había ayudado a construir estaba empezando a tambalearse. Y eso, honestamente, era música para mis oídos. No volví a buscarlos. No empecé a investigar ni me metí en sus redes. No necesitaba saber nada más. Lo importante era que ahora sabía que el hombre por el que ella me cambió no era invencible. Que el cuento de hadas tenía termitas en la base. Y que tarde o temprano, todo se le iba a venir abajo. Yo solo tenía que esperar. Y mientras tanto, seguir creciendo, seguir haciendo ruido, pero desde las sombras. Sin avisar. Porque cuando llegara el momento de enfrentarla, no quería estar en igualdad de condiciones. Quería estar tan por encima de su nivel, tan lejos de ese mundo de apariencias en el que ella se había enterrado, que ni siquiera pudiera mirar hacia mí sin tener que agachar la cabeza. Y créeme, ya estaba trabajando en eso. Cada minuto. Cada dólar. Cada trato cerrado era un paso más cerca de ese día. Porque la venganza, la verdadera venganza, no se grita. Se construye. Y yo estaba construyendo la mía con una paciencia que ni yo sabía que tenía. Actualización 3. Había pasado 1 año y medio desde aquella noche en la que Lisa decidió que ya no quería seguir siendo la esposa de un tipo que ganaba su sueldo con polvo bajo las uñas y cervezas de descuento. Para ese punto, mi vida era otra. Ya no me levantaba con alarma temblorosa ni salía con los zapatos llenos de cemento. Ahora me despertaba en un apartamento que no tenía goteras, con aire acondicionado central y una cafetera automática que servía espresso como en los comerciales. Mi nombre empezaba a figurar en proyectos grandes, ya no como asistente, sino como socio de una pequeña consultora que había armado junto a 2 jefes que me valoraban más por lo que sabía hacer que por el maldito diploma universitario que nunca tuve. Teníamos una lista de clientes sólida, un flujo de trabajo constante, y lo más importante, por primera vez, tenía margen. Margen para elegir, para rechazar, para planear. Y justo cuando las cosas empezaban a tomar forma y me sentía lo suficientemente firme como para pensar con claridad, Lisa volvió a aparecer. No con un mensaje. No con una foto. No con un recuerdo. Sino en carne y hueso. Eran las 3:00 de la madrugada cuando sonó mi teléfono. Yo ya no era el mismo de antes, así que tenía el hábito de dejar el celular en modo no molestar desde las 11, pero esa noche, por alguna razón que aún no entiendo, lo dejé activado.
El nombre no apareció. Solo decía número privado. Estuve a punto de colgar, de ignorarlo, de asumir que era spam, pero algo en el estómago me dijo que atendiera. Y ahí estaba ella. Su voz sonaba distinta, apagada, como si hablara desde un túnel lleno de ecos y vergüenza. Tardé varios segundos en entender que estaba llorando, y aún más en procesar lo que decía. Necesito hablar contigo. Por favor. Sé que no merezco esto, pero no tengo a quien más llamar. Me quedé sin nada. Mi reacción fue quedarme callado. No le dije ni que sí ni que no. Solo escuché. Escuché cómo tartamudeaba, cómo se le quebraba la voz cuando decía que Dean la había dejado, que le vació las cuentas, que ahora debía más de lo que tenía. Que la habían desalojado y que estaba quedándose con una amiga en el sofá porque no podía pagar ni un motel de carretera. Y cuando me soltó esa joya de nadie me conoce como tú siempre supiste cómo cuidarme, sentí como me hervía la sangre. Pero no colgué. No le grité. No dije lo que de verdad pensaba. Porque en ese momento, mientras ella se deshacía en llanto al otro lado del teléfono, entendí que la tenía justo donde quería. Vulnerable. Arrepentida. Y desesperada. Era como si la vida hubiera armado todo para ponerla frente a mí otra vez, pero esta vez con las cartas volteadas. Así que en vez de mandarla al carajo, como parte de mi pedía a gritos, le dije que sí. Que habláramos. Pero que tenía que ser en persona. Y que si de verdad quería que le ayudara, tenía que demostrarme que estaba dispuesta a poner de su parte. Usé esa frase porque sonaba ambigua, y ella, en medio del caos mental, la entendió como una mano amiga. Me dijo que claro que sí, que donde yo dijera, que me debía más de una explicación, que estaba lista para hacer lo que hiciera falta para reparar lo que había roto. Le propuse vernos un sábado por la mañana en la oficina que compartía con mis socios. Era un espacio discreto, sin lujos exagerados, pero moderno, limpio, con vidrio templado y una mesa de juntas de madera pesada que imponía respeto sin decir nada. Le pedí que trajera toda la documentación que tuviera a mano, estados de cuenta, cartas del banco, contratos de tarjeta, notificaciones de desalojo, todo. Le dije que tal vez podría ayudarla a limpiar un poco su historial, usar mis contactos para conseguirle algún trabajo temporal y ganar algo mientras se acomodaba. En realidad, lo que estaba haciendo era plantar las semillas de algo mucho más grande. Porque si bien parte de mí aún sangraba, otra parte estaba lista para devolvérsela. Y no con gritos ni venganza vulgar. Con estrategia. Con calma. Con elegancia. El día que llegó, me costó trabajo no soltar una carcajada. Estaba irreconocible. Llevaba un suéter 3 tallas más grande, unos jeans gastados y el cabello recogido en un moño desordenado que no le hacía ningún favor. Tenía las ojeras marcadas, las uñas sin pintar, cosa que en ella era impensable, y una expresión en el rostro que solo tienen los que ya probaron el fondo. La recibí como si nada. Sin sarcasmos. Sin ironía. Fui amable, pero frío. Le ofrecí un café de máquina, de esos sin crema ni azúcar, y ella lo tomó como si fuera un regalo divino. Luego abrió una carpeta manila con toda la documentación que le había pedido. Era una montaña de deudas. Tarjetas con saldo al límite, cargos por viajes, restaurantes, tiendas de lujo, todo a su nombre. Y lo más interesante, varias cuentas conjuntas con Dean donde él había hecho movimientos sospechosos. Había hasta cheques firmados por ella que claramente no había escrito ella. Me contuvo la risa pensar en todo lo que podía hacer con esa información si las cosas se torcían. Mientras ella hablaba, yo tomaba notas. No por interés genuino, sino para ir armando el rompecabezas. Le expliqué que tal vez podía ayudarla, que conocía una entidad que ofrecía microcréditos para personas con mal historial pero que necesitaban un codeudor con respaldo financiero. Le dije que si ella estaba dispuesta a colaborar como parte de un proyecto que yo estaba armando, podría ayudarla a salir del hoyo. Y claro, también le hablé de una oportunidad de recuperar su estabilidad si firmaba como aval para una licitación que estábamos preparando. Lo disfrazaba todo como si fuera por su bien, como una forma de integrarla, de darle un segundo aire. Y ella, ilusa,
desesperada, con el orgullo destruido, no solo aceptó, sino que me lo agradeció. Me dijo que no entendía cómo yo aún podía tenerle compasión después de todo lo que hizo. Que era mejor de lo que merecía. Yo solo respondí que todos merecíamos otra oportunidad. Lo que no sabía era que esa oportunidad sería su sentencia. Que estaba firmando su papel en el teatro de su propia ruina. Y yo, sentado frente a ella, con el contrato listo para que lo leyera y firmara, sonreía por dentro. Porque por fin había llegado el punto en el que la balanza se inclinaba a mi favor. Y lo mejor de todo es que ella ni siquiera sospechaba que el verdadero precio de haberme dejado no había sido perderme, sino tener que regresar arrastrándose a pedirme que la salvara. Actualización 4. Pasaron un par de semanas desde aquella reunión en la oficina, y durante ese tiempo no solo confirmé que Lisa estaba dispuesta a cualquier cosa con tal de salir del hueco en el que ella misma se había metido, sino que además me di cuenta de lo profundamente sola y desorientada que estaba. Me mandaba mensajes cada 2 o 3 días preguntando si ya había noticias, si había logrado hablar con las personas de la financiera, si el proyecto donde ella iba a figurar como parte del equipo había avanzado. Y yo, como buen hijo de puta paciente, dosificaba la información a propósito, dejaba que se ahogara lentamente en su ansiedad sin terminar de hundirse. Cada vez que escribía, su tono era más frágil, como si temiera que yo me arrepintiera y la dejara sola de nuevo. Y eso, más que cualquier insulto, era la confirmación de que la tenía agarrada. Mientras tanto, yo me estaba encargando de que todo pareciera legítimo. Preparé unos documentos falsos, armé una carpeta con información técnica de un terreno ubicado en el sur de Phoenix, justo en una zona que yo sabía estaba en proceso de evaluación por impacto ambiental. Lo había aprendido meses atrás en una reunión con la Oficina de Planificación Urbana del condado. El lugar era un desastre, suelo contaminado, problemas de zonificación, vecinos organizados en protesta por un parque que iban a destruir. Nadie en su sano juicio aprobaría un permiso ahí. Pero eso no importaba. Lo que me interesaba no era construir nada. Lo que me interesaba era tener un papel oficial, un contrato que ella firmara, un vínculo legal que la dejara comprometida financieramente con un proyecto condenado desde el inicio. Todo tenía que parecer real. Así que incluí logos, sellos, simulaciones de ingresos, hasta un flujo de efectivo proyectado que justificaba el préstamo que Lisa supuestamente iba a respaldar. Hice que firmara como codeudora de la línea de crédito, y ella, como buena ingenua desesperada, firmó sin leer más de 2 páginas. Estaba tan obsesionada con no volver a dormir en un sofá que no vio venir la trampa en la que estaba metiendo la cabeza. Cuando le entregué la copia de su nueva oportunidad, me abrazó. Me abrazó con una mezcla de culpa y alivio que me revolvió el estómago. No porque sintiera algo por ella, no porque hubiera una parte de mí que aún la quisiera, sino porque por un segundo supe que de verdad creía que yo era su salvación. Me agradeció. Me dijo que no sabía cómo iba a pagarme todo lo que estaba haciendo por ella. Me juró que iba a aprovechar esta segunda oportunidad. Que estaba dispuesta a trabajar duro. Y que si algún día necesitaba algo, lo que fuera, solo tenía que pedírselo. Quise reírme, pero me contuve. Porque todo lo que necesitaba de ella ya lo tenía, su firma, su responsabilidad legal, y un puño de evidencia que la ataba a decisiones financieras que, en cuestión de semanas, se iban a convertir en una bomba de tiempo. Durante esos días mantuve las apariencias. Le enviaba informes falsos, le decía que el proyecto estaba avanzando, que estábamos negociando con los contratistas, que ya habíamos enviado las primeras facturas a revisión. Incluso le mandé correos desde una cuenta alterna haciéndome pasar por el supuesto asesor de inversiones que estaba coordinando todo. Ella respondía con emoción, preguntando detalles, tratando de sonar profesional, como si quisiera demostrar que estaba lista para volver al mundo real. Nunca cuestionó nada. Nunca sospechó. Estaba demasiado ocupada tratando de salvarse. Pero mientras ella vivía ese espejismo, yo ya había movido las piezas reales. Cancelé el supuesto préstamo con la financiera 2 días antes de la revisión final. Informé que el proyecto había sido rechazado por la municipalidad, presenté los documentos que ya tenía preparados y activé la cláusula de facilidad de cobro que habíamos incluido en el contrato.
Era una cláusula de mierda, camuflada entre líneas técnicas, que básicamente autorizaba el traspaso automático de la deuda a la persona que figurara como garante si el proyecto era cancelado o no cumplía con los requerimientos legales. En este caso, Lisa. Y cuando el correo con la notificación oficial fue enviado a su dirección, la única que tenía registrada porque ya no tenía domicilio fijo propio, no pasó ni media hora antes de que sonara mi teléfono. Era ella, fuera de sí. Gritaba, preguntaba qué carajos era esa carta, por qué le estaban exigiendo más de $40,000 en concepto de reclamación por incumplimiento contractual, por qué aparecía su nombre como responsable directa. Yo fingí sorpresa. Le dije que no entendía qué había pasado, que también acababa de recibir el aviso, que seguramente era un error, que me dejara hablar con los asesores para aclararlo. Me pidió que lo resolviera. Me rogó, literalmente, que no la dejara sola en esto. Y ahí fue cuando supe que era el momento de soltarle la primera puñalada. Le dije que yo no podía cubrir esa deuda porque, al cancelar el proyecto, todos los fondos habían sido reintegrados a los inversionistas. Que no era mi dinero. Que el contrato estaba claro y que habíamos asumido juntos los riesgos. Y que si ahora le estaban reclamando a ella, era porque legalmente estaba obligada. Intentó protestar. Dijo que ella no había entendido eso, que nunca le expliqué nada de una cláusula así. Le respondí, con toda la frialdad que pude reunir, que si no había leído el contrato completo, era su problema. Que yo la había tratado como una adulta. Y que si no quería pagar, que lo peleara en corte. Que hiciera lo que quisiera. Pero que dejara de llamarme, porque ya no era asunto mío. Hubo un silencio largo. La escuché respirar como si estuviera tragándose una lágrima que no quería soltar. Y entonces me soltó, con una voz rota pero cargada de rabia, que yo era un maldito, que me la había jugado, que me estaba vengando. Y ahí, sin contenerme más, le respondí lo que llevaba meses masticando. Le dije que sí. Que me estaba vengando. Que había esperado el momento justo, el lugar exacto, para devolverle lo que me hizo. Que yo no me había olvidado de la noche en que se fue con ese idiota en su Tesla del carajo, dejándome como un trapo sucio tirado en la acera. Y que ahora, al menos, tenía el consuelo de saber que había hecho todo lo que juró que nunca haría, rogarme. Pedirme ayuda. Y quedar endeudada hasta el cuello por haber confiado en alguien a quien traicionó. No dijo más. Colgó sin despedirse. Y esa fue la última vez que escuché su voz. Al menos por un tiempo. Porque todavía faltaba ver cómo iba a reaccionar cuando se diera cuenta de que yo no solo le había arrebatado su segunda oportunidad, sino que le había dejado una deuda legal que iba a perseguirla por años. Y lo mejor de todo era que no había hecho nada ilegal. Solo había usado lo que ella misma me enseñó, que a veces, para sobrevivir, hay que ser cruel. Y yo aprendí bien la lección. Actualización 5. Pasaron 3 meses desde aquella llamada final. Ese último grito desesperado de alguien que había tocado fondo pero todavía creía que podía apelar a una pizca de compasión en el mismo hombre que ella misma había dejado hecho pedazos. Y no, nunca volví a llamarla. Nunca le respondí los mensajes que llegaron después, ni contesté los correos escritos a las 3 de la mañana con títulos como por favor, hablemos o necesito entender qué pasó. No necesitaba explicarle nada, porque la explicación ya estaba escrita en su nueva realidad, una deuda acumulada, una lista de llamadas de cobradores. Y un historial de crédito arruinado que le cerraría las puertas incluso para alquilar un apartamento decente. Y mientras ella lidiaba con eso, yo seguía construyendo mi propio imperio a fuego lento, sin necesidad de volver la cabeza hacia atrás más que para asegurarme de que el derrumbe fuera total. Me enteré por terceros, porque siempre hay alguien que conoce a alguien, que Lisa se había mudado a un estudio miserable en Mesa, en un edificio viejo que olía a humedad y grasa recalentada. Compartía baño con 2 inquilinas más y había tenido que vender casi todo lo que le quedaba para sobrevivir el primer mes sin ingresos. Su amiga, la misma con la que se había quedado después del desalojo, la había echado tras una pelea fea, supuestamente por deberle casi 4 semanas de renta. Y el último favor que recibió fue una caja con su ropa y su laptop dejada frente a la puerta como si fuera una donación.
Al parecer, trató de pedirle dinero a Dean una vez más, y él, según lo que escuché, ni siquiera se molestó en responderle. Ya estaba viviendo en San Diego con una influencer que hacía videos de yoga en la playa y le llenaba la cuenta de seguidores. Y así, la mujer que un día me miró desde el asiento de un Tesla como si yo fuera la carga de su vida, ahora iba en autobús a entrevistas donde ni siquiera la llamaban para una segunda ronda. Lo que sí me sorprendió fue enterarme de que, después de rebotar de puerta en puerta, había logrado conseguir trabajo como operadora en un call center. Un amigo mío que trabaja en recursos humanos para una empresa de soporte técnico me lo contó entre risas sin saber la historia detrás. Me dijo, tengo un exmodelo que ahora me contesta llamadas de gringos furiosos porque no les prende la lavadora inteligente, está hecha mierda pero dice que necesita el puesto más que nadie que ha pasado por aquí. No le dije nada. Solo asentí y me reí por dentro. Saber que ella pasaba sus días aguantando insultos de desconocidos, pegada a un micrófono, sin poder colgar, dependiendo de bonos por desempeño que apenas alcanzan para pagar la comida de la semana. Fue la confirmación de que el universo tiene una manera muy sutil, pero muy certera, de devolverle a la gente lo que siembra. Mientras tanto, yo seguía expandiendo mi negocio. Habíamos logrado consolidar una línea nueva de servicios de gestión de permisos en 3 condados distintos. Y habíamos cerrado un contrato con una constructora de viviendas de lujo que nos aseguraba trabajo durante al menos 2 años. Abrí una cuenta para inversión a largo plazo, actualicé mi camioneta y hasta me di el gusto de cambiar de apartamento. No necesitaba la vista panorámica ni el gimnasio en el edificio, pero después de tanto tiempo sintiéndome menos que nada, quería probar cómo se sentía no deberle explicaciones a nadie por lo que ganaba. Me compré muebles nuevos, armé mi oficina en casa con todo lo que siempre había querido pero nunca había podido pagar, y colgué en la pared una sola imagen, la captura de pantalla de Lisa en aquel yate con Dean. Con esa sonrisa de superioridad que ahora parecía una broma cruel del destino. Hubo un momento, muy breve, en el que pensé en dejarlo todo atrás. En eliminar esa foto. En quemar los papeles que aún conservaba del contrato y olvidarme de todo. Pero no lo hice. Porque eso habría sido regalarle el cierre a alguien que nunca lo mereció. Preferí mantener esos recuerdos como recordatorio silencioso. No como una fuente de dolor, sino como una prueba de que había sobrevivido. De que me habían pateado cuando menos lo esperaba, pero no solo logré levantarme, sino que me aseguré de que cada uno de sus pasos en falso tuviera consecuencias. Porque en este país, cuando uno no tiene familia rica, ni padrinos, ni una red de salvavidas, o aprendes a jugar con las reglas del sistema, o te hundes. Y yo elegí aprender. A golpes. A rabia. A soledad. Pero aprendí. No me hace falta saber qué piensa Lisa de mí hoy. No me interesa si se arrepiente, si me odia, si sueña con devolverme el golpe. No le debo nada. Ya no. Todo lo que le debía, se lo pagué con intereses, con tiempo, con estrategia. Y ahora, mientras ella trabaja turnos dobles rogando que nadie le cuelgue en la primera frase, yo manejo hasta los sitios donde construyen casas que llevan mi firma. Entro con las botas limpias, saludo a los ingenieros, firmo documentos y me voy sin hacer ruido. Pero cada vez que veo levantar una pared o cavar una zanja, me acuerdo de lo que era cargar sacos de concreto por $10 la hora mientras me llamaban mediocre. Y ahí es donde sonrío. No por rencor, sino por satisfacción. Porque sé, sin que nadie tenga que decírmelo, que esa mujer que una vez me despreció por no tener futuro, ahora vive atrapada en el pasado, mientras yo lo dejé atrás y lo convertí en combustible. Porque a veces el verdadero triunfo no está en humillar al otro. Está en no tener que hacerlo. Porque ya se humilló solo. Porque ya no tiene por dónde escapar. Y eso, en el fondo, es lo más cercano a la justicia que se puede conseguir en este maldito mundo. Actualización final. Pasaron 6 meses más, y para entonces todo lo relacionado con Lisa había dejado de ser una presencia activa en mi día a día. No porque hubiera desaparecido del mapa, sino porque ya no hacía falta prestarle atención. Mi vida estaba completamente en otro nivel, en otra frecuencia, con otras prioridades. Lo que alguna vez fue un incendio emocional, una rabia hirviendo bajo la piel,
Se había convertido en una brasa lenta, silenciosa, que mantenía el ambiente cálido pero ya no consumía nada. No necesitaba más combustible, porque el trabajo estaba hecho. La deuda seguía creciendo, los reportes de cobro se seguían acumulando en su nombre y su historial crediticio estaba marcado de forma irreversible. Yo no movía un solo dedo. No hacía llamadas, no enviaba correos, no filtraba información. Me limité a dejar que las consecuencias siguieran su curso, con la misma eficiencia fría con la que ella me había dejado cuando creyó que no valía la pena quedarse. Me enteraba de sus movimientos de forma indirecta. A veces por los comentarios sueltos de alguien que la había visto en la calle, otras veces por una casualidad extraña, como aquella ocasión en que la contadora de la subcontratista con la que trabajábamos me comentó, entre carcajadas contenidas, que una mujer que solía vivir en Scottsdale ahora atendía quejas de clientes en un call center lleno de gente que llegaba en bicicleta o en Uber compartido. Me dijo que se la pasaba con la cabeza agachada, que pedía turnos dobles para juntar lo suficiente para pagar su renta y que, según había escuchado, dormía con tapones en los oídos porque una de sus vecinas se la pasaba gritando por teléfono hasta la madrugada. No sentí lástima. Lo juro. Ni un poco. Solo la clase de tranquilidad que viene cuando sabes que no tuviste que ensuciarte las manos para ver cómo el otro se desmoronaba. Solo había que esperar. Y esperar, como aprendí, era mi especialidad. Mi consultora, en ese mismo lapso, cerró 3 contratos estatales. Estábamos a punto de expandirnos a Texas. Contraté personal, delegué funciones y empecé a dar charlas para jóvenes que querían entrar al mundo de la gestión de construcción. No porque me creyera un gurú, sino porque me preguntaban tanto cómo había llegado a ese punto sin una carrera universitaria que decidí usar mi historia para enseñar algo que nadie me enseñó a mí. Que a veces el dolor es más útil que cualquier MBA. Comencé a grabar pequeños clips en redes contando fragmentos de mi experiencia, sin nombres, sin detalles comprometidos, pero con la crudeza suficiente como para que más de uno se sintiera identificado. Y fue en ese contexto que sucedió algo que no me esperaba. Una noche, mientras revisaba mensajes en la bandeja de mi cuenta pública, encontré uno que no llevaba nombre ni foto. Decía, ¿algún día vas a perdonarme? No hacía falta ser un genio para saber quién lo había mandado. El tono, la culpa, la forma de no firmarlo pero aún así querer ser reconocida. Era ella. Lisa. No respondí. No eliminé el mensaje, pero tampoco le di el poder de una respuesta. Porque el perdón, en mi mundo, no es un gesto. Es una decisión que tiene consecuencias. Y ella ya estaba viviendo esas consecuencias todos los días. No había necesidad de decir nada más. Todo estaba dicho. Y si alguna vez creyó que podía redimirse con palabras, era porque no había entendido nada. Yo no quería que sufriera eternamente. No era eso. Lo que quería, y lo logré, era que recordara cada día que tuvo en sus manos a alguien que la quiso de verdad, que estuvo dispuesto a arrastrarse para sostener la relación. Y que tiró todo a la mierda por un tipo con más trajes que valores. Quería que supiera que su traición no solo le costó perderme, sino que también la convirtió en su propia pesadilla. Y que ese karma no venía con redención automática. No bastaba con pedir perdón. Ni siquiera bastaba con arrepentirse. Porque a veces, lo que uno rompe no se puede volver a armar. Y yo me aseguré de que ella lo entendiera con cada llamada de cobro, con cada aplicación de alquiler rechazada, con cada vez que tenía que contarle a alguien que su situación financiera es complicada. Un día, por pura curiosidad, pasé por la zona donde estaba nuestro antiguo apartamento. Ya no vivía ahí desde hacía mucho, pero algo me empujó a dar una vuelta por ese viejo edificio gris, como si necesitara un último vistazo al lugar donde empezó todo. Estaba igual de deteriorado. Las paredes con grietas, las escaleras con el mismo chirrido oxidado, el buzón de correo lleno de panfletos. Me bajé del carro, caminé hasta la puerta principal y me quedé ahí, sin entrar. Me acordé de las noches en las que Lisa y yo cenábamos viendo televisión, compartiendo una pizza barata y hablando de planes que nunca llegaron. Recordé los días buenos, pero no con nostalgia. Los recordé con gratitud.
Porque sin esos días, sin esas heridas, sin ese abandono, jamás habría llegado a ser el hombre que soy hoy. Y tampoco habría entendido el valor de una vida en la que nadie tiene derecho a destruirte sin consecuencias. Volví al carro y conduje hasta una obra que llevaba mi nombre en los planos. Un desarrollo de viviendas que yo había gestionado desde cero, donde cada decisión había pasado por mis manos. Me estacioné frente a uno de los lotes en construcción, bajé, me senté en el borde del andén y observé en silencio cómo los obreros seguían su ritmo, cómo el polvo de los materiales volaba bajo el sol de la tarde, como el ruido del martillo y el cemento mezclándose marcaba el pulso de algo que estaba creciendo desde el suelo. Y en ese instante, no pensé en Lisa. Pensé en mí. En el tipo que fui, en el que soy, y en el que estoy construyendo. No desde el rencor, sino desde la certeza de que uno puede usar la humillación como piedra angular si sabe cómo convertirla en cimiento. Porque a veces, cuando te rompen por completo, lo mejor que puedes hacer no es arreglarte. Es rehacerte desde el principio, sin pedirle permiso a nadie. Y cuando lo haces bien, cuando lo haces en silencio y sin buscar aplausos, el mundo eventualmente se encarga de que hasta los que te creyeron muerto escuchen el ruido de tu resurrección. Aunque sea desde lejos. Aunque no tengan otra opción que tragarse en seco cada te lo dije que una vez te lanzaron como puñal.